Macroecología, Ecología de Comunidades, parte 2. ¿Cómo se obtenían los datos, la información, en los primeros años de investigación en macroecología? Bueno, como ya vimos, en realidad los estudios macroecológicos son anteriores incluso al surgimiento de la palabra como tal. Y podemos ver en este trabajo de Simpson, en este trabajo clásico de Simpson, la metodología fundamental básica para obtener datos en macroecología, tal como se hacía en los años 80, 90 y todavía en los primeros años de este milenio. Este mismo método eh, fue desarrollado, pues no totalmente independientemente, pero sí con ideas diferentes por un ecólogo argentino, Eduardo Rapoport, pero que gran parte del trabajo que realizó en lo que él llamó la areografía, nótese que es areografía, no aerografía, él llamó la areografía al estudio de las áreas de distribución de las especies. O sea, nótese que este es un libro que salió en 1975, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en México. En esos tiempos el doctor Rapoport trabajaba en lo que ahora es el Instituto de Ecología AC, cuando estaba todavía en la Ciudad de México. Pero bueno, el punto importante es que, eh, no sé, la metodología que desarrolló Simpson en los años 60 fue llevada a niveles muy elevados y muy innovadores por Eduardo Rapoport en los años 70 y los años 80, en lo que él llamó la areografía, que pues básicamente son estudios de lo que hoy en día llamaríamos la macroecología, es decir, estudios sobre distribución y diversidad en continentes, cómo las especies se reparten los recursos espaciales y nutricionales a nivel continental y regional. Bueno, usando esa metodología, es decir, la de Simpson, de estudiar el patrón de distribución de muchas especies, por ejemplo, los mamíferos en Norteamérica, a partir de esa información, de tener esa distribución para muchas especies, se pueden generar, por ejemplo, patrones de riqueza de especies, es decir, contamos cuántas especies hay en cuadros o píxeles. Hoy en día hablaremos de píxeles. En los primeros años de la macroecología, pues se trabajaba con cuadrantes, con cuadros de tamaño mucho más grande que con los que se trabaja actualmente. Pero bueno, el punto es que se puede generar, por ejemplo, un patrón agregado de riqueza de especies, es decir, cuántas especies coexisten, coocurren en diferentes puntos del continente. Se pueden hacer también la distribución de frecuencias de las áreas de distribución. Esto es lo que ya vimos con los ratoncitos y el puma. Se puede hacer, por ejemplo, una figura de la riqueza de especies contra la latitud. Ya vimos ejemplos del gradiente latitudinal de diversidad, etcétera, etcétera. Esa misma información de la distribución de las especies se puede emplear para analizar ese gradiente latitudinal de diversidad. O se pueden hacer cosas más complicadas o más sofisticadas. Por ejemplo, hacer un diagrama, una gráfica del área de distribución contra la riqueza de las especies. Estos ya son estudios más detallados, un poco más complicados, pero lo que se ve ahí en la gráfica de abajo a la izquierda son cómo se distribuyen los puntos en diferentes regiones de Norteamérica.
Recordando que en Norteamérica, definida de esta manera, incluye desde Panamá hasta Canadá. Entonces tiene zonas que son tropicales, zonas que son semitropicales, zonas que son templadas, zonas neárticas, zonas neotropicales, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden clasificar los sitios de acuerdo con la riqueza de especies que tiene cada sitio y con el área de distribución de las especies que están ahí. Pero bueno, el punto es que a partir de datos de distribución geográfica se pueden sacar, se pueden obtener, se pueden deducir un gran número de estos patrones agregados macroecológicos que son el fundamento para los estudios en macroecología. Obviamente ya con las tecnologías modernas, usando ya áreas de distribución plasmadas en bases de datos electrónicos y con las herramientas estadísticas modernas, pues ya todo este trabajo se simplifica bastante. Ahora, el punto de todo esto es recordar que una de las características entonces de la macroecología es el estudio de los patrones agregados de las distribuciones estadísticas de muchísimos elementos. Entonces, recordando esta idea de los sistemas generales de Weinberg, que clasifica los sistemas en sistemas que tienen pocos elementos o muchos elementos, o sistemas que tienen un número intermedio de elementos. En el primer caso, tenemos ciertas metodologías que funcionan muy bien. Por ejemplo, si tenemos un pequeño número de elementos, de individuos en una población, pues se puede hacer una ecuación diferencial, una ecuación exponencial o una ecuación logística que nos permite describir muy bien una característica de la población, que es la abundancia, cuántos individuos hay en esa población. Si tenemos en el otro extremo un sistema en el que tenemos un número muy grande de elementos, de unidades de análisis, que sería el caso de la macroecología, o en el caso de los sistemas generales, un gas, por ejemplo, pues en estos casos no podemos examinar el comportamiento individual de cada molécula, pero lo que sí podemos hacer es describir el comportamiento del gas usando agregados estadísticos. Estos agregados estadísticos los conocemos como temperatura, presión, etcétera, etcétera. Y son características que derivan de un análisis estadístico, de un análisis de distribución de frecuencias, de un número grandísimo, de un número muy grande de elementos. Y en el caso de sistemas que tienen un número intermedio de elementos, como sería, bueno, ya hablando de ecología, en la ecología de comunidades, tenemos el problema de que son sistemas que tienen demasiados pocos elementos como para usar las metodologías, por ejemplo, de poblaciones, pero tienen muy pocos, demasiados pocos elementos como para examinar usando la metodología de la macroecología, por ejemplo. Entonces, se acordarán que en 1999 John Lawton, un ecólogo británico, publicó un famoso ensayo en el que equiparaba a la ecología de poblaciones como un sistema con un número pequeño de elementos, la ecología de comunidades como un número intermedio de elementos y la macroecología como un sistema, o sea, los sistemas que estudian la macroecología son sistemas que tienen un número muy grande de elementos y que entonces requieren de análisis de tipo estadístico, no tanto un análisis de las partículas individuales. Bueno, la contribución de Lawton, aparte de estos conceptos, fue que algunos de sus estudiantes en la Gran Bretaña, por ejemplo Kevin Gaston y
Tim Blackburn, impulsaron mucho la macroecología en los años 90, principios en los primeros años de este milenio, y llevaron la macroecología en ciertas direcciones que fueron del agrado de algunos y no tan agradables para otros investigadores, pero bueno, tuvieron contribuciones que fueron muy importantes. Ahora, el estilo de estos investigadores británicos, me refiero en particular a Gaston y Blackburn, fue el análisis de grandes bases de datos y aprovechar las tecnologías modernas para hacer este tipo de análisis como el que se presenta aquí, en el que se pone en un mapa a nivel global. Es un mapa de diversidad beta o de recambio de especies espacial, pero la característica principal, el estilo de este grupo de investigación fue trabajar con bases de datos grandísimas, aprovechar eh, tecnologías de análisis de bases de datos enormes y, por ejemplo, llegar a este tipo de análisis en donde se puede hacer un mapa de todos los continentes sobre algún patrón macroecológico. Entonces, bueno, ya en la parte medio chusca, ya en los congresos de macroecología y de biogeografía en los finales de los 90 y los primeros años de este milenio, ya a veces parecían hasta chistes. Bueno, empezaron como chistes, esta idea de que en cada presentación presumían a ver quién tenía la base de datos más grande o la filogenia más completa o el mapa más amplio, etcétera, etcétera. O sea, la macroecología se empezó a adquirir esta característica que la gente veía la macroecología como equivalente de gran escala. Es decir, ya si un trabajo no incluía a todo el mundo, ya era difícil que lo incluyeran en algunas revistas. Desde mi punto de vista, sí había un problema con esta aproximación, y el problema básicamente era este énfasis en la magnitud de las bases de datos y en las escalas gigantescas, etcétera, etcétera. Pero las preguntas fundamentales como que no hubo mucho avance en ese sentido. Es decir, esto desde mi punto de vista, por supuesto, hay investigadores que piensan completamente diferente a lo que les estoy diciendo, pero desde mi punto de vista, este énfasis en lo grande, en la gran cantidad de datos, pues como que no fue aparejado con una, pues no sé, con la aparición de nuevas ideas o nuevas preguntas o nuevas dudas, pero bueno, sirvió por lo menos para desarrollar ciertas tecnologías y ciertos mecanismos, ciertas maneras de analizar la información. Ya para finales de la primera década del siglo XXI, pues empezó a surgir una nueva corriente en la que se intentaba regresar a lo básico de la macroecología, es decir, a las preguntas fundamentales, no tanto el énfasis en las grandes bases de datos y las muchísimas publicaciones con mapas de todo el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, no sé, este es simplemente un ejemplo, ¿no? de todo lo que sucedió durante esos primeros años del siglo XXI. En un taller que hubo en el ENSIS, en el centro financiado por el gobierno de los Estados Unidos, en donde se reúne gente para estudiar, para proponer ideas nuevas o para hacer algún tipo de investigación de, con la participación de muchas personas. En uno de esos talleres se planteó la pregunta, bueno, ¿hacia dónde tendría que dirigirse la macroecología para recuperar ese énfasis en contestar preguntas
investigar sobre las causas que generan los patrones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una forma fue tratar de hacer una síntesis entre diferentes modelos de distribución de las especies y de distribución de la diversidad a nivel continental, por ejemplo, usando los modelos estocásticos, o sea, probabilísticos, con modelos más predictivos, más directos, como los modelos de clima, y conjuntar todo esto en una especie de modelos sintéticos que permitieran examinar no tanto bueno, aparte de los patrones, examinar los procesos que están atrás de los patrones que durante toda la década de los noventas se encontraron para diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Entonces, simplemente como un ejemplo, este trabajo del equipo de Bob Caldwell con su estudiante de doctorado Tiago Rangel y Dinis Filo, un investigador brasileño, desarrollaron, por ejemplo, un modelo basado tanto en cuestiones probabilísticas como en factores determinísticos como el clima, entre muchos otros, para hacer mapas de distribución y de diversidad de aves en Sudamérica, por ejemplo, y comparan los modelos, los patrones que resultan como predicciones de esos modelos con el patrón observado y pues simplemente se calculan los residuales, que es la diferencia entre los dos, y vemos que hay una concordancia importante entre estos modelos sintéticos para estudiar la diversidad con con los patrones observados. Entonces, simplemente esto es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que este tipo de estudios sean los únicos que han cambiado la dirección en la macroecología, solamente un ejemplo. Pero ya por ejemplo, el año 2012, cuando salió una revisión en Biology Letters con el título de ¿Qué es macroecología? Es decir, es una revisión sobre cómo había evolucionado la macroecología desde su inicio con los conceptos de Brown y Maurer hasta el 2012. Pues básicamente la conclusión a la que llegó este grupo de trabajo, que se dedicó a analizar la evolución de la macroecología, pues fue que la macroecología se había dirigido más hacia entender los mecanismos ecológicos que están atrás de los patrones que eran el sustento de los estudios básicamente macroecológicos, es decir, pasar de la simple descripción y análisis de los patrones a tratar de entender los procesos, los mecanismos que determinan esos patrones. Entonces, una de las direcciones en las que se dirigió la macroecología en estos años fue pasar de estudio de los patrones a el análisis de los procesos. También se borraron hasta cierto punto las barreras de escala, es decir, ya hay muchos estudios multiescalares actualmente a diferentes escalas. Y también otro cambio en la dirección fue el tratar de hallar aplicaciones de estos patrones y procesos macroecológicos. Esto pues va en paralelo con las tendencias generales en la ecología. La ecología actual tiene muchísimo más énfasis en cuestiones aplicadas que lo que era la ecología hace unos 20 o 30 años. Un poco más tarde, un par de años después, en este libro que fue editado en el 2014, eh, en el, en la introducción al volumen se mencionan también otros cambios importantes que hubo en la forma en la que se practica la macroecología actualmente.
Actualmente la verdad es que es muy difícil ya distinguir si un trabajo es de macroecología o de biogeografía. Es decir, ya la diferencia entre biogeografía y macroecología se ha diluido más de lo que era antes por la inclusión en la mayoría de los trabajos macroecológicos de las filogenias que ahora actualmente ya están disponibles. Cuando empezó la macroecología en los años 80 y todavía en los 90, pues la disponibilidad de técnicas para reconstruir filogenias eran bastante limitadas, no había mucha información disponible. Actualmente, pues la situación es muy diferente. Entonces, con la incorporación del factor filogenético, las cuestiones históricas en el sentido geológico de la palabra, pues ya la diferencia entre macroecología y biogeografía pues prácticamente se desvanece. Ya hay una disciplina en la que es muy difícil distinguir las disciplinas originarias de estos estudios. También en este volumen se hace énfasis en que hay más atención actualmente a estudiar los procesos más que simplemente los patrones y se han desarrollado ya modelos predictivos, explicativos, basados en procesos. Y nuevamente la idea de las escalas espaciales y temporales. No solamente, bueno, como yo siempre digo, o sea, se pasó de, cuando yo estaba estudiando el doctorado, siempre se hablaba de el problema de las escalas. O sea, siempre se decía, bueno, hay que definir la escala de trabajo para evitar el problema de las escalas. Actualmente, bueno, ya muchos años después, las escalas han pasado a ser sujeto de estudio. En vez de ser un problema, ahora las escalas son parte de los elementos que se toman en cuenta en los estudios, pues no solo macroecológicos, en toda la investigación en ecología y en ciencias naturales en general. Las escalas han dejado de ser un problema metodológico y ahora son un sujeto de estudio. Bueno, y finalmente entonces llegamos a qué es la macroecología actualmente, qué es lo que estudia la macroecología. Pues básicamente lo mismo que fue propuesto por Brown y Maurer en 1989, pero con énfasis diferentes, con aproximaciones diferentes, con tecnologías muy diferentes actualmente, ya son toda la bioinformática y los sistemas de información geográfica y muchas otras tecnologías nos han ayudado a llevar a la macroecología a diferentes caminos. Entonces, por ejemplo, hace unos años se publicó en Trends in Ecology and Evolution una revisión en, el, en la que se llama a estudiar la macroecología como una forma para unir los estudios de todo tipo de organismos, pequeños y grandes, a todas las escalas, pequeñas y grandes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está representado a la izquierda simplemente son ejemplos de diferentes patrones macroecológicos aplicados a organismos muy pequeños, microorganismos, bacterias, levaduras o algas, y contrastándolo con patrones observados para animales o organismos más grandes, animales o plantas. Y no sé si hay algún ejemplo de hongos por ahí, pero bueno, lo importante es que es contrastar las gráficas que están en la columna de la izquierda con las gráficas que están en la columna de la derecha y ver la correspondencia de los patrones generales para microorganismos y para macroorganismos. Y lo mismo sucedería si usamos diferentes escalas de tiempo. Ya vimos muchos ejemplos de cómo los paleobiólogos han estado incursionando en cuestiones
que podríamos llamar macroecología. Entonces, a diferentes escalas de tiempo, a diferentes escalas espaciales, la macroecología se ha diversificado y ya podemos hablar de que la macroecología es algo, es una disciplina o es una forma de trabajo que ya es muy diversa, es con muy diferentes formas de abordar problemas a diferentes escalas y sobre organismos de todo tipo de tamaños. Entonces, en este artículo, bueno, proponen una definición de macroecología como el estudio de los mecanismos que están atrás de los patrones generales en ecología a diferentes escalas. Bueno, entonces vemos un cambio en la definición. Brown y Maurer originalmente hablaban simplemente de la repartición de recursos espaciales y nutricionales a nivel de continentes, y pues ya la macroecología ahora ya se entiende de una manera diferente, aunque el sustento, el núcleo de la disciplina sigue siendo la misma. Aquí simplemente un ejemplo para reforzar esta idea de que hay cambios importantes en las metodologías y en el abordaje del problema, pero que las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. Por ejemplo, este trabajo salió apenas hace unas semanas, creo que salió este mismo mes en Global Ecology and Biogeography, que es la revista principal de macroecología. Uno de los coautores es Robert Rickleff, ¿se acuerdan? Uno de los coautores del libro importante de principios de los 90 sobre escalas, sobre diversidad a diferentes escalas. Bueno, en este trabajo se analiza cómo la composición de las floras en la zona del Ártico. Y bueno, vemos ahí una imagen de este trabajo, que es un mapa de la zona polar con la composición de diferentes comunidades de plantas en este sitio. Algo que encontraron en este trabajo, que insisto, acaba de salir, o sea, pues básicamente el estado del arte de la macroecología en estos tiempos, encontraron patrones anidados en la distribución y en la riqueza de las especies. Bueno, ya vieron con bastante detalle la idea de los patrones anidados. Esos patrones anidados que vieron en las redes de interacción tienen su origen en los patrones anidados de riqueza de especies y de distribución de especies. Entonces, una de las conclusiones principales en este trabajo reciente fue que hay un alto nivel de anidamiento en estas comunidades de plantas en el Ártico. Ahora, esa misma conclusión fue a la que llegó un investigador que publicó una monografía en 1937, una monografía que originalmente bueno, fue publicada en Suecia. Ahí viene el nombre de esa monografía, que básicamente es un estudio, presenta los resultados de un estudio sobre la evolución y la biogeografía de la flora en una parte de la zona boreal, que es la llamada Beringia, que está marcada ahí en el mapa. Y en 1937, Eric Holten encontró un patrón anidado en las floras árticas. Por supuesto, Holten no usó ese término. El término anidado para usarlo en ecología se acuñó en los años 80 por Patterson y Atmar, pero el patrón que describe Hulten es justamente un patrón anidado. Entonces, si vemos los resultados de
Hult en las preguntas, sobre todo las preguntas biogeográficas, evolutivas, de distribución, de composición de las comunidades de plantas que se planteó Hulten en 1937 y las que presentan en el artículo reciente, pues vemos que son básicamente los mismos resultados y las mismas preguntas. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que el trabajo de Ricklefs y sus colaboradores no sirve para nada. Al contrario, o sea, simplemente es utilizar las tecnologías y las bases de datos y todas las metodologías modernas para encontrar patrones y corroborar las ideas centrales que tenemos en macroecología. Entonces, si recordamos desde la primera clase que tuve la oportunidad de ofrecerles hace ya algunas semanas, ¿se acuerdan que les presentaba algunas preguntas fundamentales? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos tipos de organismos? La pregunta de Santa Rosalía de Hutchinson. ¿Por qué hay tantas especies de animales y de plantas y de hongos y de microorganismos? ¿Por qué algunos sitios o regiones tienen más especies que otros? ¿Por qué algunas especies son más abundantes que otras? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos que permiten o cuáles son los mecanismos que impiden la coexistencia de las especies? Y por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos que determinan la diversidad en diferentes regiones? Bueno, pues esas preguntas fundamentales de la ecología de comunidades están presentes en el artículo original de Brown y Maurer de 1989 y son básicamente las mismas preguntas fundamentales que se siguen planteando los macroecólogos como en el artículo de Ricklefs o en el artículo de revisión de Trends in Ecology and Evolution. Entonces, ¿qué significa esto? Por supuesto, esto no significa que la macroecología no haya evolucionado, no se estén planteando algún tipo de preguntas diferentes o metodologías diferentes o perspectivas diferentes. No, por supuesto que sí hay avances muy importantes, pero en el núcleo de todo esto, en el centro de todo esto, las preguntas fundamentales de la ecología de comunidades siguen siendo estas mismas que estoy presentando aquí. Y con esto cerramos un ciclo que empezamos con la clase de la historia de la ecología de comunidades y cerramos este ciclo tal como lo empezamos, reconociendo, identificando algunas de las preguntas fundamentales que dieron origen a la ciencia de la ecología de comunidades y que siguen alimentando la investigación reciente en disciplinas modernas como son la macroecología. Y con esto terminamos también esta presentación sobre la macroecología. Muchas gracias por su atención.